Capítulo 3. Una mañana, el viejo Roux se presentó para pagarle a Charles lo que le debía por curarle la pierna, 75 francos, en piezas de a 2 y un pavo. Se había enterado de su desgracia y lo consoló lo mejor que pudo. «Yo sé lo que es», le decía, dándole golpecitos en el hombro. «Me ha pasado lo mismo que a usted. Una vez que perdí a mi pobre difunta, me iba por los campos para estar solo. Me dejaba caer al pie de un árbol, lloraba, llamaba a Dios y le decía tonterías. Habría querido ser como un topo de los que veía en las ramas, con gruñidos en las tripas, muerto, en fin. Y cuando pensaba que en aquel momento había otros que estaban con sus mujercitas y las tenían abrazadas, golpeaba furioso contra la tierra con mi bastón. Estaba como quien dice tan loco que no comía. Me daba asco la sola idea de ir al café, aunque no me crea. Pues bien, lentamente, un día después del otro, una primavera tras un invierno y un otoño después de un verano, eso se ha ido calmando poco a poco. Se ha ido, ha desaparecido. Quiero decir que ha cesado, aunque en el fondo siempre le queda a uno algo, como quien dice, un peso ahí, en el pecho. Pero puesto que es nuestro sino, el de todos, tampoco debe uno dejarse morir, y porque hayan muerto otros, querer morir. Tiene usted que reaccionar, señor Bovary, ya se le pasará. Venga a vernos, mi hija se acuerda de usted a ratos, ¿sabe? Y dice que se ha olvidado de ella. Pronto será primavera. Iremos para que mate usted un conejo y se anime un poco». Charles siguió ese consejo. Regresó a los Bertaux. Lo encontró todo tal como lo había dejado, como hacía 5 meses. Los perales estaban ya floridos, y el viejo Roux, totalmente repuesto, iba y venía, lo cual prestaba mayor animación a la granja. Como creía que era su deber prodigar al médico la mayor atención posible debido a su posición dolorosa de viudo, le rogó que no se descubriera. Le hablaba en voz baja, como si estuviera enfermo, e inclusive fingió enojarse porque no hubieran preparado para él algo más ligero que para los demás. Por ejemplo, tarritos de crema o peras cocidas. Contó anécdotas. Charles se dio cuenta de que se estaba riendo, pero el recuerdo de su mujer le venía de repente y lo ensombrecía. Sirvieron el café. No volvió a hacer recuerdos. Pensaba en lo ocurrido mucho menos, a medida que fue acostumbrándose a vivir solo. El nuevo atractivo de la independencia hizo muy pronto que la soledad le fuera más soportable. Ahora podía alterar las horas de sus comidas, entrar en casa o salir sin dar explicaciones, y cuando estaba muy cansado, tumbarse cuán largo era sobre la cama. Así pues, se mimó, se consintió y aceptó los consuelos que le brindaban. Por otra parte, el deceso de su esposa no le había perjudicado en su profesión, pues durante un mes habían estado repitiendo: «Ese pobre joven, qué desgracia». Su fama se había extendido, su clientela había aumentado y además iba a los Bertaux siempre que quería. Tenía una esperanza indefinida, una dicha imprecisa. Encontraba que su rostro era más agradable cuando se cepillaba las patillas delante del espejo. Un día llegó a eso de las 3. Todos estaban trabajando en el campo. Entró en la cocina, pero al principio no vio a Emma porque los postigos estaban cerrados. Por los resquicios de la madera, el sol extendía sobre las baldosas largos rayos delgados que se quebraban en el ángulo de los muebles y temblaban en el techo. En la mesa, las moscas trepaban por los vasos que habían sido usados y zumbaban al ahogarse en el fondo entre la sidra que había sobrado. La luz que bajaba por la chimenea, aterciopelando el hollín adherido en su interior, azulaba algo las cenizas apagadas. Entre la ventana y el hogar, Emma cosía. No llevaba pañoleta.
Sobre sus hombros desnudos se veían gotezuelas de sudor. Como es costumbre en el campo, le ofreció algo de beber. Él se negó y ella insistió, ofreciéndole finalmente, entre risas, que tomara una copita de licor con ella. Así pues, fue al armario a buscar una botella de curazao, alcanzó 2 vasitos, llenó uno hasta el borde, echó unas gotas en el otro y, después de brindar, se lo llevó a la boca. Como estaba casi vacío, echaba hacia atrás la cabeza para beber, y con el cuello extendido y los labios adelantándose, reía por no sentir nada, mientras la punta de la lengua, pasando entre sus dientes finos, lamía el fondo del vaso. Se sentó de nuevo y reanudó su tarea. Se trataba de una media de algodón blanco en la que hacía zurcidos. Trabajaba con la cabeza baja, no hablaba, y Charles tampoco. El aire, al pasar por debajo de la puerta, arrastraba algo de polvo sobre las baldosas. Él miraba cómo se deslizaba y escuchaba el latido interior de su cabeza, junto con el cacareo de una gallina a lo lejos al poner un huevo en el corral. De vez en cuando, Emma se refrescaba las mejillas con la palma de la mano, que volvía a enfriar después en el pomo de hierro de los morrillos de la chimenea. Se quejaba de sentir mareos desde que había empezado la temporada. Preguntó si no sería bueno ir a tomar baños de mar y comenzó a hablar del convento. Charles hacía comentarios del colegio y las palabras acudieron a sus labios. Subieron al cuarto de ella. Le mostró los viejos cuadernos de música, los libritos que le habían dado como premio y las coronas de hojas de roble abandonadas en el fondo de un armario. Emma habló también de su madre, del cementerio, e inclusive le mostró el arriate del que cortaba flores, el primer viernes de cada mes, para ponerlas sobre su tumba. Pero el jardinero que había no sabía nada de nada. ¡Qué mal servicio tenían! A ella le habría gustado vivir en la ciudad, por lo menos en invierno, aunque los días tan largos quizá contribuyeran a que el campo fuera todavía más aburrido en verano. Y según lo que iba diciendo, su voz tornaba clara y aguda o, volviéndose repentinamente lánguida, arrastraba modulaciones que casi terminaban como un murmullo, como si hablara para sí. Y otras veces, alegre, abría los ojos llenos de ingenuidad o entreperdida en el aburrimiento y el pensamiento errante. Por la noche, al volver a su casa, Charles se repitió una por una las frases que ella había pronunciado, esforzándose por recordarlas, por completar su sentido, para imaginar la parte de existencia que ella había vivido cuando él no la conocía aún, pero nunca pudo verla con el recuerdo de manera distinta a la primera vez, o tal como acababa de dejarla. Entonces se preguntó lo que sería de ella si se casaría y con quién. El viejo Roux era muy rico y ella era tan guapa, pero el rostro de Emma volvía siempre ante sus ojos y algo tan monótono como el zumbido de un trompo susurraba en sus oídos. ¿Y si te casaras? ¿Si te casaras? Aquella noche no durmió. Tenía la garganta oprimida. Sintió sed. Se levantó para beber de la jarra y abrió la ventana. El cielo estaba tachonado de estrellas. Soplaba un viento cálido. A lo lejos, los perros ladraban. Volvió la cara hacia donde estaban los Bertaux. Diciéndose que, al fin y al cabo, no corría ningún peligro, Charles se prometió hacer la petición de mano en cuanto surgiera la oportunidad. Pero cada vez que ésta se presentaba, el temor de no hallar las palabras debidas le cerraba los labios. Al viejo Roux no le habría molestado que le quitaran de encima a su hija, que en su casa no le servía de mucho. Interiormente la disculpaba, diciéndose que era una muchacha demasiado espiritual para la vida campesina. Este era un oficio condenado por el cielo, pues nunca aparecía en él un millonario.
En vez de hacer fortuna, el viejo perdía dinero año tras año, porque aun cuando era excelente en los negocios, en los que encontraba gusto con las artimañas del oficio, en cambio la agricultura propiamente dicha, más el gobierno interior de la granja, le convenía menos que a nadie. No sacaba con agrado las manos de los bolsillos, pero no miraba al gasto cuando se trataba de su vida, pues le gustaba estar bien alimentado, bien instalado y con buena calefacción. Era aficionado a la sidra fuerte, los asados de pierna de carnero rojas por dentro, las glorias de café con aguardiente bien batidos. Comía en la cocina, solo, frente al fuego, en una mesita que le llevaban ya servida como en el teatro. Así pues, cuando se dio cuenta de que Charles se ponía colorado cuando se encontraba junto a su hija, lo cual significaba que un día cualquiera se la pediría en matrimonio, se dedicó a pensar por adelantado en todo el asunto. Desde luego le parecía algo enclenque, y no era el yerno que a él le habría gustado, pero tenía fama de buena conducta, de ser económico, muy instruido, y sin duda no iba a regatear mucho en cuanto a la dote, pues, a decir verdad, como el viejo Roux iba a verse obligado a vender 22 acres de sus bienes y además debía mucho al albañil y mucho al talabartero, como había que reponer el eje del lagar, si me la pide, se dijo, se la doy. Por San Miguel, Charles fue a pasar 3 días en los Bertaux. El último día había transcurrido como los anteriores, aplazando hablar del asunto de cuarto en cuarto de hora. El viejo Roux acompañó a su invitado por el camino. Estaban a punto de separarse. Era el momento. Charles lo propuso hasta llegar al seto, y por fin, cuando lo pasaron, «Maese Roux», murmuró. Quisiera decirle algo. Se detuvieron. Charles se quedó callado. «Vamos, hombre, cuénteme usted su historia. ¿Acaso no lo sé ya todo?», dijo el viejo, riendo con suavidad. «Señor Roux», balbuceó Charles. «Por mí no hay inconveniente», prosiguió el granjero. «Aunque sin duda la pequeña piense lo mismo, hay que preguntarle lo que opina. Usted márchese, yo vuelvo a casa. Si es que sí, fíjese bien, no tendrá que volver, por el que dirán. Eso la impresionaría demasiado. Pero para que no se atormente usted, empujaré el postigo hasta el fondo, contra la pared. Podrá verlo desde detrás, si se asoma por encima del seto». Y se alejó. Charles ató su caballo a un árbol, echó a correr hacia el sendero y se quedó esperando. Transcurrió media hora. Después contó 19 minutos de su reloj. De repente se oyó un ruido contra la pared. El postigo se había abierto. Todavía temblaba la aldaba. A la mañana siguiente, a las 9, ya estaba en la granja. Emma se ruborizó al verlo entrar, aún esforzándose por reír un poco para fingir serenidad. El viejo Roux abrazó a su futuro yerno. Se pospuso a hablar de arreglos sobre cuestión de intereses. Había tiempo suficiente por delante, puesto que la boda solo podría celebrarse debidamente una vez terminado el luto de Charles hacia la siguiente primavera. Capítulo 4. Los invitados llegaron temprano en coches, carretas de un solo caballo, faetones de 2 ruedas, viejos cabriolés sin toldo, jardineras con cortinas de cuero, y los jóvenes de las aldeas más próximas en carretas donde iban a pie, en fila, con las manos apoyadas en los largueros para no caerse, pues iban al trote, soportando las sacudidas. Hubo quien llegó desde 10 leguas más allá, de Goderville, Normanville y de Cany.
Se había invitado a todos los parientes de ambas familias. Se hicieron las paces con los amigos a quienes ya no se hablaba. Se había escrito a amistades perdidas de vista desde hacía mucho. De vez en cuando se oían latigazos detrás del seto. Entonces se abría la barrera. Un faetón llegaba, galopando hasta el primer peldaño de la escalinata, donde se paraba en seco y se vaciaba de su gente que salía por todos lados, frotándose las rodillas y estirando los brazos. Las damas, con la cabeza cubierta con sombreros, llevaban vestidos a la moda de la ciudad, cadenas de reloj de oro, esclavinas cuyos extremos se cruzaban sobre el talle, o toquillas de diversos colores sujetos en la espalda con un alfiler, y que les descubrían la parte posterior del cuello. Los chiquillos, vestidos igual que sus papás, nada cómodos dentro de sus trajes nuevos, muchos inclusive estrenaron aquel día el primer par de zapatos de su existencia, y a su lado se veía muy callada, con el vestido blanco de su primera comunión, alargado para la circunstancia, alguna mocita de 14 o 16 años, prima de ellos o hermana mayor sin duda, coloradota, aturdida, con los cabellos grasientos de pomada de rosas y con mucho temor a ensuciar sus guantes. Como no había suficientes mozos de cuadra para desenganchar todos los coches, los señores se remangaban las mangas y ellos mismos ponían manos a la obra. Según la diferente posición social, llevaban chaqué, levita, pelliza, traje de chaqueta. Buena ropa, digna del cuidado de toda la familia, que solo salía del armario en ocasiones solemnes. Levitas con largos faldones que flotaban al viento, cuello alto cilíndrico y bolsillos tan amplios como alforjas. Chaquetas de paño grueso, generalmente acompañadas por una gorra de visera con filete metálico. Trajes de chaqueta muy cortos, con 2 botones a la espalda, tan próximos como un par de ojos, y que parecían llevar los faldones cortados de un solo tajo por el hacha del carpintero. Otros más, pero claro está, tendrían que comer en la parte menos honrosa de la mesa, llevaban blusones de ceremonia, es decir, con el cuello vuelto sobre los hombros, la espalda fruncida con alforzas muy finas y el talle muy abajo, sujeto por un cinturón despunteado, y sobre el pecho las camisas se abombaban como corazas. Todos llevaban el pelo recién cortado, las orejas muy separadas de la cabeza, todos bien afeitados. Inclusive algunos se habían levantado antes del amanecer y como no veían muy bien para afeitarse, lucían unos cortes diagonales bajo la nariz o, a lo largo de sus quijadas, raspones anchos como monedas de 3 francos, enrojecidos por el aire fresco del camino, lo cual salpicaba con manchones rosados todos aquellos rostros blancos y sonrientes. Como el ayuntamiento estaba a media legua de la granja, fueron a pie y volvieron de igual manera después de la ceremonia en la iglesia. La comitiva, que al principio iba unida como una banda de color ondeando por el campo, a lo largo del angosto sendero que culebreaba en medio de los verdes trigales, se fue estirando muy pronto y dividiéndose por grupos que se quedaban rezagados charlando. El músico del pueblo iba delante, la voluta de su violín adornada con cintas. Luego venían los novios, los padres, los amigos al azar y los niños quedaban detrás, arrancando las cascarillas de los granos de avena o haciendo travesuras sin que los vieran para divertirse. El vestido de Emma, que era demasiado largo, arrastraba un poco. De vez en cuando se detenía para levantarlo, y entonces, delicadamente, con sus dedos enguantados, quitaba las hierbas y los cardillos, mientras Charles, con las manos ociosas, esperaba que hubiera terminado. El viejo Roux, con su sombrero de copa nuevo en la cabeza y el bocamangas de su chaqué negro tapándole las manos hasta las uñas, daba el brazo a la suegra de su hija. En cuanto al padre de Charles, que en el fondo despreciaba a toda aquella gente, llevaba puesta una levita de corte militar
con una hilera de botones y se dedicaba a decir piropos vulgares a una joven campesina rubia. Ella bajaba la cabeza ruborizándose y sin saber qué contestar. La demás gente del cortejo hablaba de sus asuntos o se burlaban unos de otros por la espalda, animándose con bromas y mostrándose alegres. Y si se ponía atención, se escuchaba el chirriar del violín del músico que seguía tocando y que, cuando se daba cuenta de que se había quedado atrás, se detenía para recobrar el aliento, enceraba lentamente su arco para que las cuerdas vibrasen mejor y después reanudaba su marcha, levantando y bajando alternativamente el arco de su violín para marcar mejor el compás. El ruido del instrumento ahuyentaba a los pajarillos. La mesa estaba puesta bajo el cobertizo de las carretas. Sobre ella se veían 4 solomillos, 6 platos con pollos en pepitoria, ternera a la cacerola, 3 piernas de cordero y, en el centro de todo ello, un lechoncillo asado rodeado de embutidos con acederas. Había garrafones de aguardiente en los extremos de la mesa y la sidra nueva en botellas dejaba salir su espuma alrededor de los corchos. Servido ya previamente, el vino llenaba todos los vasos. Fuentes de natillas amarillas que temblaban al menor movimiento de la mesa lucían, dibujadas en su superficie lisa, las iniciales de los recién casados, adornadas con arabescos hechos con cintilla. Habían ido a buscar un pastelero de Yvetot para la confección de turrones y tartas. Como era su primer trabajo en aquel lugar, se esmeró y a la hora del postre llevó personalmente un bizcocho de almendras, que fue recibido con exclamaciones. Primeramente, en la base había un cuadro de cartón azul que representaba un templo con pórticos, columnatas y estatuillas estucadas alrededor, en nichos tachonados de estrellas de papel dorado. Después, en el segundo piso, había una torre de bizcocho rodeado de fortificaciones de angélica, almendras, pasitas y gajos de naranja. Finalmente, en la plataforma superior, que era una verde pradera con rocas, lagos de jalea y barcos hechos con cáscaras de avellana, se veía un amorcillo meciéndose en un columpio de chocolate, cuyos 2 postes estaban rematados por 2 capullos de rosa natural a modo de perillas. Estuvieron comiendo hasta la noche. Cuando se cansaba uno de estar sentado, se iba a dar una vuelta por los patios o a jugar una partida de tángano al granero y volvía después a la mesa. Al final, algunos se quedaron dormidos y comenzaron a roncar. Pero al servirse el café, todo volvió a animarse. Entonces se pusieron a cantar, a hacer proezas musculares cargando pesos, tratando de levantar las carretas sobre las espaldas, diciendo chistes chocarreros y abrazando a las señoras. Por la noche, a la hora de despedirse, les costó mucho meter a los caballos entre los varales de tanta avena que habían comido. Coceaban, se encabritaban, se rompían los arneses. Los amos blasfemaban o reían, y toda la noche, al claro de luna, por todos los caminos de la región, hubo carretas que corrían desenfrenadamente, brincando en los recodos, saltando por encima de montones de guijarros, enganchándose en los setos con mujeres que se asomaban por las ventanillas para agarrar las riendas. Los que se quedaron en los Bertaux pasaron la noche bebiendo en la cocina. Los niños se habían quedado dormidos en las bancas. La novia había suplicado a su padre que la librase de las bromas usuales. Sin embargo, tenía un primo pescador, que inclusive había llevado de regalo de bodas un par de lenguados, que empezó a lanzar buches de agua por la boca, a través del agujero de la cerradura de la alcoba, cuando el viejo Roux llegó a tiempo para impedir que siguiera haciéndolo, y le explicó que la posición distinguida de su yerno no permitía esa clase de incorrecciones.
pero le costó mucho al primo ceder a sus razonamientos. Para sus adentros calificó al viejo Roux de orgulloso y fue a reunirse con 4 o 5 convidados a quienes habían tocado por casualidad en la mesa los trozos menos buenos de las viandas y que, considerando haber sido maltratados, estaban murmurando contra su anfitrión y deseaban encubiertamente que se arruinara. Bovary madre no había despegado los labios durante todo el día. No la habían consultado ni sobre el traje de la nuera, ni sobre la organización del banquete. Se retiró temprano. Su marido, en vez de seguirla, mandó buscar puros a Saint-Victor y se quedó fumando hasta el día siguiente, sin parar de beber ponche a base de kirsch, mezcla desconocida por los asistentes, lo cual despertó en ellos un respeto mayor aún hacia él. Charles no era de carácter bromista y no había estado brillante durante la boda. Respondió con poca gracia a los chistes, los retruécanos, palabras de doble sentido, piropos y atrevimientos que desde el principio se consideró obligatorio lanzarle. En cambio, al día siguiente se mostró otro hombre. Más bien parecía él la doncella de la víspera, mientras que la novia no dejaba adivinar nada en su compostura. Los más listos no sabían qué contestarse y la observaban, cuando pasaba junto a ellos, con suposiciones desmedidas de la imaginación. Pero Charles no disimulaba nada. La llamaba mi mujer y la tuteaba. Preguntaba a todos por ella, la buscaba por todas partes y a menudo se la llevaba por los patios, donde se le veía de lejos entre los árboles, tomándola de la cintura y caminando inclinado hacia ella, arrugándole con la cabeza el canesú del corpiño. 2 días después de la boda se fueron los novios. Charles, por sus enfermos, no podía pasar más tiempo ausente. El viejo Roux mandó que los llevaran en su faetón y los acompañó personalmente hasta Vassonville. Allí dio un beso final a su hija, se apeó del carruaje y volvió sobre sus pasos. Habría dado más o menos 100 cuando se detuvo, y al ver que el carruaje se alejaba con sus ruedas girando entre el polvo, exhaló un hondo suspiro. Después recordó su propia boda, sus tiempos pasados y el primer embarazo de su esposa. Él también se sentía muy contento el día que se la había llevado de la casa de su padre a la suya, cuando la llevaba a la grupa, trotando sobre la nieve, porque era por la Navidad y la campiña estaba blanca. Ella lo rodeaba con un brazo y con el otro sostenía su canasta. El viento agitaba los encajes de su larga cofia de la región de Caux, que a veces se le pegaban a la boca, y cuando volvía la cabeza veía junto a él, por encima de su hombro, su carita sonrosada que sonreía silenciosamente bajo la sombra dorada de su cofia. Para desentumecerse los dedos ateridos, de vez en cuando se los ponía sobre el pecho. ¿Cuánto tiempo hacía de aquello? Ahora su hijo tendría 30 años. Entonces volvió la mirada y no vio nada tras de sí por el camino. Se sintió tan triste como una casa sin muebles, y los recuerdos tiernos, mezclándose con pensamientos sombríos en su cabeza nublada por los vapores de la fiesta, le inspiraron repentinamente el deseo de dar una vuelta por la iglesia. Pero como temió que esa visión lo entristeciera más, se fue directamente a su casa. El médico y su señora llegaron a Tostes a eso de las 6. Los vecinos se asomaron a las ventanas para ver a la nueva esposa de su médico. La vieja criada se presentó, saludó, pidió excusas por no tener preparada la cena e instó a la señora a que, mientras tanto, conociera su casa.
Capítulo 5. La fachada de ladrillo seguía el alineamiento de la calle, o mejor dicho, de la carretera. Detrás de la puerta había colgados un abrigo de cuello pequeño, una rienda, una gorra de cuero negro y en un rincón, en el suelo, un par de polainas todavía cubiertas de barro seco. A la derecha estaba la sala, es decir, la habitación donde se comía y se pasaba el día. Un empapelado amarillo canario, animado en la parte alta por una guirnalda de flores pálidas, temblaba sobre el lienzo mal tensado. Cortinas de algodón blanco, orlado de una trencilla roja, se cruzaban delante de las ventanas, y sobre la estrecha repisa de la chimenea resplandecía un reloj rematado por una cabeza de Hipócrates, entre dos candelabros plateados y con globos de forma ovalada. Del otro lado del pasillo estaba el consultorio de Charles, habitación pequeña de unos 6 pies de ancho, con una mesa, 3 sillas y un sillón de escritorio. Los tomos del Diccionario de las Ciencias Médicas, sin cortar, pero con las tapas deterioradas por todas las ventas sucesivas que habían sufrido antes de llegar allí, ocupaban por sí solos los anaqueles de una estantería de madera de abeto. El olor de los guisos penetraba a través de la pared durante las consultas, así como se oía desde la cocina cómo tosían los enfermos y contaban toda su historia. Después, abriéndose directamente sobre el patio donde estaba la caballeriza, una pieza grande y destartalada que tenía un horno y que ahora servía de leñera, de bodega, de despensa y que estaba llena de chatarra, barriles vacíos, instrumentos de cultivo inservibles, con muchísimas cosas más polvorientas, cuyo uso resultaba imposible de adivinar. El jardín, más largo que ancho, se extendía entre 2 paredes de adobe cubiertas de albérchigos en espalderas, hasta un seto de espino que lo separaba de los campos. En medio había un reloj de sol de pizarra, montado en un pedestal de mampostería. 4 arriates de escaramujos esmirriados rodeaban simétricamente el cuadro más útil de legumbres usuales. Allá, al fondo, sobre unos abetos, un curita de escayola leía su breviario. Emma subió a los cuartos. El primero no estaba amueblado, pero el segundo, que era un dormitorio conyugal, tenía un lecho de caoba colocado tras una alcoba de cortinas rojas. Una caja cubierta de conchitas adornaba la cómoda, y sobre el escritorio, cerca de la ventana, en una jarra, lucía un ramo de azahar atado con cintas de raso blanco. Era un ramo de novia, el ramo de la otra. Emma lo miró. Charles se dio cuenta, lo cogió y se lo llevó a la buhardilla, mientras que, sentada en un sillón, le estaban llevando sus cosas al dormitorio. Emma pensaba en su ramo de novia, que estaba metido en una caja de cartón, y se preguntaba lo que harían con él si llegara a morirse. Los primeros días estuvo pensando en los cambios que haría en la casa. Quitó los globos de vidrio de los candelabros, mandó que empapelaran de nuevo, que pintaran la escalera y pusieran bancos en el jardín, alrededor del reloj de sol. Inclusive preguntó qué podría hacerse para tener una fuente con peces y un surtidor. Finalmente, su esposo, que sabía cuánto le agradaba pasear en coche, encontró una carretela de segunda mano que con linternas nuevas y guardafangos de cuero pespunteado casi parecía un Tilbury. Así pues, Charles era feliz y no tenía ninguna preocupación. Una comida con ella, un paseo al atardecer por la carretera, un gesto de su mano arreglándose los cabellos, ver su sombrero de paja colgado en la falleba de una ventana y muchas cosas más de las que jamás había sospechado Charles que pudieran encerrar tan íntimo placer, formaban ahora la continuidad de su dicha. Por la mañana, en la cama, con su cabeza junto a la de ella sobre la almohada,
Miraba cómo la luz del sol se deslizaba sobre el fino vello de sus mejillas sonrosadas, medio cubiertas por las cintillas de su gorrito de dormir. Vistos de tan cerca, sus ojos parecían agrandados, sobre todo cuando levantaba varias veces seguidas los párpados al despertar, negros en la sombra y azul oscuro a la luz del día. Tenían como tonos de colores sucesivos que, más intensos hacia el fondo, se iban aclarando hacia la superficie brillante. Su mirada se perdía en aquellas profundidades y se veía pequeñito hasta los hombros, con el pañuelo que llevaba en la cabeza y abierta la parte de arriba de la camisa. Se levantaba, ella se asomaba a la ventana para verlo marchar y se quedaba apoyada en el alféizar entre dos tiestos de geranios, vestida con un peinador suelto alrededor de su cuerpo. En la calle, Charles se ajustaba las espuelas, apoyando el pie en un mojón, y ella seguía hablándole desde arriba mientras arrancaba con la boca una brizna de flor o de hoja verde que lanzaba hacia él de un soplo y que, revoloteando, flotando, haciendo semicírculos en el aire como un pajarillo, iba a enredarse antes de caer en las crines mal peinadas de la vieja yegua blanca, inmóvil delante de la puerta. A caballo, Charles le enviaba un beso. Ella respondía con un gesto y cerraba la ventana. Entonces él se alejaba. Y por la carretera que extendía sin fin su cinta polvorienta, por las cañadas que los árboles cubrían inclinándose, por los senderos en que el trigo subía hasta la altura de sus rodillas, con el sol sobre los hombros y el aire matutino entrándole por las ventanillas de la nariz, el corazón lleno de los placeres de la noche, la mente tranquila, la carne contenta, se iba, rumiando su felicidad como los que todavía saborean después de cenar el gusto de las trufas que están digiriendo. Hasta entonces, ¿qué había tenido de bueno su vida? ¿Serían sus tiempos de colegial cuando estaba encerrado entre aquellas altas murallas, solo en medio de sus compañeros más ricos o más avanzados en clase, que se reían de su ropa, de su acento, y a quienes sus madres llevaban pastelillos dentro de un manguito cuando iban a visitarlos? ¿Habría sido después, cuando estudiaba para médico y nunca tenía la bolsa suficientemente llena para invitar a bailar a alguna obrerita que se habría convertido en su amante? Después vivió 14 meses con la viuda, que tenía los pies tan fríos como témpanos cuando estaba en la cama, pero ahora poseía para toda la vida aquella guapa mujer a la que adoraba. Para él, el universo no iba más allá del ruedo sedoso de sus enaguas, y se reprochaba no amarla. Le entraban ganas de verla, regresaba rápidamente, subía por la escalera con el corazón palpitante. Emma, en su cuarto, estaba aseándose. Él se acercaba silenciosamente, le besaba la espalda y ella daba un grito. No podía evitar tocar continuamente el peine, las sortijas, la toquilla de ella. A veces la besaba en las mejillas con fuerza o le daba besitos en hilera a lo largo de su brazo desnudo, desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y ella lo rechazaba, medio sonriente y un poco fastidiada, como cuando un niño se nos cuelga del cuello. Antes de casarse, había creído experimentar amor, pero la felicidad que debería haber resultado de ese amor no había llegado. Y por lo tanto tenía que haberse equivocado, pensaba. Y Emma trataba de enterarse de lo que significaban exactamente en la vida las palabras dicha, pasión y embriaguez que tan bellas le habían parecido en los libros. Capítulo 6.
Había leído Paul et Virginie y había soñado con la choza de bambú, el negro Domingo, el perro fiel, pero sobre todo con la amistad dulce de algún buen hermanito que va a buscar para una frutos rojos de árboles grandes, más altos que campanarios, o que corre descalzo por la arena para traerle un nido de pájaros. Cuando cumplió 13 años, su padre la llevó personalmente a la ciudad para meterla en un convento. Se alojaron en una posada del barrio de Saint-Gervais, donde le sirvieron la cena en platos pintados que representaban la historia de Mademoiselle de la Vallière. Las explicaciones legendarias, borradas por raspaduras de cuchillo, glorificaban la religión, la delicadeza del corazón y el boato de la corte. Al principio no se aburría en el convento. Por el contrario, le agradó la sociedad de las monjas que, para distraerla, la llevaban a la capilla, a la que se accedía desde el refectorio por un largo pasillo. Jugaba muy poco durante los recreos, comprendía bien el catecismo y ella era la que contestaba siempre al señor vicario cuando las preguntas eran difíciles. Así pues, viviendo sin salir nunca de la atmósfera tibia de las aulas y entre aquellas mujeres de cutis pálido que llevaban rosarios con una cruz de cobre, se fue adormeciendo dulcemente en la languidez mística que emana de los perfumes del altar, del frescor de las pilas de agua bendita y del resplandor de los cirios. En vez de escuchar misa, miraba en su libro las ilustraciones piadosas orladas de azul y amaba al Cordero doliente, al Sagrado Corazón traspasado de agudos dardos, o al pobre Jesús que cae bajo el peso de su cruz. Para mortificarse, trató de permanecer un día entero sin comer. Rebuscaba en su mente si no habría algún voto que pudiera cumplir. Cuando iba a confesarse, se inventaba pecadillos para quedarse un rato más, de rodillas en la sombra, con las manos juntas y el rostro pegado a la reja bajo el cuchicheo del sacerdote. Las comparaciones de prometido, esposo, amante celestial y matrimonio eterno, que aparecen una y otra vez en los sermones, despertaba en el fondo de su alma dulzores inesperados. Al atardecer, antes de la oración, durante el estudio, se procedía a alguna lectura religiosa. Entre semana era algún resumen de historia sagrada o de las conférences del abate Frayssinous, y los domingos fragmentos del genio del cristianismo como diversión. ¿Cómo escuchó las primeras veces el sonoro lamento de las melancolías románticas que se repetían entre todos los ecos de la tierra y la eternidad? Si su niñez hubiera transcurrido en la trastienda de un barrio comercial, tal vez se habría abierto entonces a las invasiones líricas de la naturaleza que, por lo general, solo nos llegan mediante la interpretación de los escritores. Pero ella conocía demasiado bien el campo, sabía del balido de los rebaños, las lecherías y los arados. Acostumbrada a los aspectos apacibles, se volvía, por el contrario, hacia los atormentados. El mar solo le agradaba por sus tempestades, y el verdor únicamente cuando aparecía disperso entre ruinas. Era menester que pudiera sacar de las cosas una especie de provecho personal, y rechazaba por inútil todo lo que no contribuyera al enriquecimiento inmediato de su corazón, porque su temperamento era más sentimental que artístico. Buscaba emociones y no paisajes. En el convento había una solterona que trabajaba 8 días cada mes en la ropería. Protegida del arzobispo por pertenecer a una vieja familia aristocrática arruinada por la revolución, comía en el refectorio, en la mesa de las monjas, y después de la comida charlaba un rato con ellas, antes de subir nuevamente a trabajar. A menudo, las pensionistas se escapaban de la sala de estudio para ir a verla. Se sabía de memoria canciones de amor del siglo pasado
que cantaba a media voz sin dejar de darle a la aguja. Contaba cuentos, traía noticias, hacía recados en la ciudad y a las mayores les prestaba a escondidas alguna novelita que llevaba siempre en el bolsillo de su delantal y que la excelente señorita misma leía con avidez, por capítulos, durante los intervalos de su tarea. Todo ello era amores, amantes, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, cocheros a los que mataban en cada parada, caballos que revientan a cada página, bosques sombríos, turbaciones del corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, navecillas bajo el claro de luna, ruiseñores en la floresta, señores valientes como leones, dulces como corderos y virtuosos como no los hay, siempre bien vestidos y llorosos como sauces. Así pues, a los 15 años de edad, Emma se suavizó las manos durante 6 meses con ese polvo de los viejos gabinetes de lectura. Con Walter Scott, más adelante, se prendó de las cosas históricas, soñó con arcones, salas de guardia y trovadores. Habría querido vivir en algún viejo castillo, como aquellas castellanas de corpiño largo que, bajo el trébol de las ojivas, pasaban sus días con el codo apoyado sobre la piedra y la barbilla en la mano, viendo cómo llegaba desde el fondo de la campiña un jinete con pluma blanca, a galope en un caballo negro. Por entonces rindió culto a María Estuardo y veneró con entusiasmo a mujeres ilustres o desdichadas, Juana de Arco, Eloísa, Agnès Sorel, la bella Ferronnière y Clémence Cissart se destacaban para ella al igual que cometas en la tenebrosa inmensidad de la historia, donde todavía surgían de vez en cuando, pero perdidos entre las sombras y sin la menor relación unos con otros, San Luis bajo su roble, Bayardo agonizante, algunas ferocidades de Luis XI, un poco de San Bartolomé, un penacho del Béarn, y siempre el recuerdo de los platos pintados donde se ensalzaba a Luis XIV. En la clase de música, las romanzas que cantaban solo trataban de angelitos con alas de oro, madonas, lagunas, gondoleros, composiciones pacíficas que le dejaban entrever, a través de la bobería del estilo y la imprudencia de la nota, la fantasmagoría atrayente de las realidades sentimentales. Algunas de sus compañeras llevaban al convento los keepsakes que habían recibido por Navidad. Había que esconderlos. Era todo un lío. Los leían en el dormitorio. Manejando delicadamente sus bellas encuadernaciones de raso, Emma clavaba sus miradas deslumbradas en el nombre de los autores desconocidos que habían firmado, casi siempre condes o vizcondes, al pie de sus obras. Se estremecía al levantar con su aliento el papel de seda que protegía los grabados y se alzaba medio doblado antes de caer suavemente sobre la lámina. Tras una balaustrada, en un balcón, un joven con abrigo corto estrechaba entre sus brazos a una señorita de vestido blanco que llevaba colgada de la cintura una bolsa limosnera, o los retratos anónimos de las ladies inglesas de tirabuzones rubios que bajo su sombrero redondo de paja miran con ojos grandes y claros. Algunas estaban recostadas en coches o discutían por los parques mientras brincaba un lebrel delante del tronco de caballos que conducían 2 pequeños postillones de calzón blanco. Otras, soñando en los sofás junto a una carta abierta, contemplaban la luna por la ventana entreabierta, medio cubierta por un cortinón negro. Con una lágrima en la mejilla, daban de comer en el piquito a una tórtola entre los barrotes de una jaula gótica, o, sonriendo con la cabeza inclinada sobre el hombro, deshojaban su margarita con sus dedos puntiagudos, respingados como la punta retorcida de un zapato. Y allí estaban también los sultanes, con su larga pipa, extasiados en kioscos, del brazo de bayaderas.
sables turcos, alfanjes, gorros griegos y sobre todo paisajes nebulosos de comarcas estrambóticas que con frecuencia ostentan a la vez palmeras y abetos, tigres a la derecha, un león a la izquierda, minaretes tártaros en último término y, en el primero, ruinas romanas y después camellos descansando, echados. Todo ello rodeado de una selva virgen muy limpiecita, con un enorme rayo de sol perpendicular que tiembla en el agua sobre la que se destacan, en jirones blancos sobre un fondo gris acero, los cisnes. Y la pantalla del quinqué, colgado de la pared por encima de la cabeza de Emma, alumbraba todos esos cuadros del mundo que pasaban ante ella, uno tras otro, en el silencio del dormitorio y con el eco lejano de algún sermón rezagado que todavía corría por los bulevares. Al morir su madre, lloró mucho los primeros días. Mandó que le hicieran un cuadro fúnebre con los cabellos de la difunta, y en una carta que envió a los Berthaud, pletórica de observaciones tristes respecto a la vida, pedía que la sepultaran más adelante en la misma tumba que su madre. El padre creyó que estaba enferma y fue a verla. Emma se sintió interiormente satisfecha al comprobar que de buenas a primeras había alcanzado ese ideal poco frecuente de las existencias incoloras, al que nunca pueden aspirar los corazones mediocres. Así pues, se dejó llevar por los meandros lamartinianos, escuchó las arpas en todos los lagos, todos los cantos de cisnes moribundos, todas las caídas de hojas secas, las vírgenes puras que van al cielo y la voz del Padre Eterno discurriendo por los valles. Todo ello acabó aburriéndola. No quiso reconocerlo. Siguió por inercia, después por vanidad. Y de repente se sorprendió al darse cuenta de que se había calmado y de que no había más tristeza en su corazón que arrugas en su frente. Las buenas religiosas, que habían presumido como cierta su vocación, se percataron con gran asombro de que la señorita Roux parecía librarse de sus preocupaciones. En efecto, le habían prodigado tanto los oficios, los retiros, las novenas y los sermones, le habían predicado tanto al respecto debido a santos y mártires, le habían dado tantos buenos consejos para la modestia del cuerpo y la salvación de su alma, que sucedió con ella lo que con los caballos que se llevan sujetos por la brida. Se detuvo en seco y el freno se le salió de la boca. Aquel espíritu, positivo en medio de sus entusiasmos, que había amado a la iglesia por sus flores, a la música por la letra de sus romanzas y a la literatura por sus exaltaciones pasionales, se sublevaba ante los misterios de la fe de la misma manera que se irritaba más contra la disciplina que resultaba antipática a su temperamento. Cuando su padre la sacó del internado, nadie sintió que se marchara. La superiora consideraba que últimamente se había vuelto poco reverente hacia la comunidad. Una vez en su casa, Emma se sintió contenta al principio dando órdenes a la servidumbre. Después le repugnó el campo y echó de menos su convento. Cuando acudió Charles a los Berthaud por primera vez, se consideraba ya a sí misma como muy desilusionada, como si ya no le quedara nada por aprender, como si no le quedara nada que sentir. Pero el ansia de un estado nuevo, o tal vez la excitación provocada por la presencia de aquel hombre, había bastado para hacerle creer que poseía por fin aquella pasión maravillosa que hasta entonces se había mantenido como un ave de plumas rosadas que se cierne en el esplendor de los cielos poéticos. Y ahora no podía creer que la calma en que vivía fuera la dicha que había soñado.